Bienvenidos a otro episodio más de Hoyos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Para continuar con el tema de conquistadores, el día de hoy voy a hablarles de un hombre de aspecto extraordinario, buena apariencia, bueno, no lo sé, fuerte, No creo, no pero bueno. creo, pero buena apariencia para esos tiempos y para estos lugares. De hombros elevados, piel tostada, ojos distantes de un color verde grisáceo, brillo que impactaba a quienes lo contemplaban, frente oblicua, rostro limpio y franco, cabello rojizo, recogido en trenzas. Hablaba poco y meditaba antes de hacerlo, considerado sabio y valiente, que dentro de sus afirmaciones se encuentra la de que el mayor placer es derrotar a un enemigo, quedarse con sus riquezas y amar a sus mujeres. Además de decir, yo soy el mayal de Dios. Si ustedes no hubieran cometido grandes pecados, Dios no les hubiera enviado un castigo como yo. Estoy hablando de quien ha pasado a la historia como un gran conquistador, pero más conocido como el asesino cruel e implacable capaz de imponer con fiereza su voluntad, Temujin, o mejor conocido como Genghis Khan. Ay, pensé que estabas hablando de Lupe Esparza, del de Bronco. Como dijiste, hombros, Elevados y elevados, cabello rostro en trenza. limpio, cabello en trenza. Dije, no, huevo, es Lupe Me Esparza, gustó ¿no? mucho esta definición que hace la Con revista de zapatos de Muy tacón. Interesante en uno de los especiales que sacó hace ya mucho tiempo, pero me agradó mucho esta definición que le hacen porque es la descripción que hace precisamente un historiador que buscó en un libro que es como una de las fuentes de todo para conocer a Genghis Khan, que es la historia de los mongoles, Ajá. y eso fue lo que nos platica. Estas dos frases que les leí, el mayor placer es derrotar a un enemigo, quedarse con sus riquezas y amar a sus mujeres, Ajá. demuestra la forma de conquista de Genghis Khan, ¿no? O de Temujin. Que de, Y, de alguna forma, bueno, sí, ajá, no, no, ajá. dime. No, que te dice que de alguna forma es un trabajo muy bien elaborado porque inclusive hasta te está describiendo, pues físicamente cómo era el güey. Sí, Eh, físicamente y además intelectualmente, porque decían que era una persona que meditaba mucho, que hablaba mucho. Ujú, De hecho, hay en la serie de Dirilish Ertuğrul, ujú, que les he recomendado mucho sobre la historia de los turcos, aparece una parte en donde precisamente se enfrentan con los mongoles y hablan ujú. mucho de Genghis Khan y uno de sus guerreros, aparentemente en la historia, ¿verdad? Porque no creo que haya sido uno de ellos, sino ya saben que mueven tantito los nombres y así. Él era así, como muy meditabundo, como que cuando le llegaban los problemas, como que las analizaba, los pensaba y ya después lo hacía muy estratégicamente, ¿no? De hecho, en la conferencia que entramos de Jorge, no, de Juan Camilo Vergara, que es un historiador que tiene mucha experiencia sobre estas cuestiones de las estepas, hablaba precisamente en esa conferencia de la cual también me basé para hacer esta investigación, que era muy estratega. Él era una persona muy estratega, que pensaba mucho, analizaba mucho, no era como nada más de conquistar por conquistar. Hay una película que ahorita le voy a pedir a producción que me la busque. Uh-huh. Producción para los que son nuevos, ya contratamos a una serie de changuitos como los Simpson, como los magios, que los tienen escribiendo en No, máquinas de realmente es el escribir. Toti. Toti es Eh, nuestra producción. Así los tenemos, lo tenemos sentado en una computadora, Ahí están al sacando la lado tuyo. información. Aquí también, de hecho, aquí hay uno. Ya. Ellos son los que se encargan así están sentaditos, así, en la computadora. Entonces ahorita les voy a pedir que por favor me busquen esa película porque recuerdo haberla visto, me parece que la película es o rusa o algo así, no me acuerdo, a lo mejor es una estupidez, ahorita lo checo. Eh,
Pero la película te muestra muy bien que el tipo no tenía un gran ejército así de puta, como Aníbal o como Bueno, Alejandro sí tenía Magno. muchos, Espérame, espérame, al principio, no me dejas Ah, sí, al terminar. principio no. Al principio no tenía un gran ejército, como Alejandro Magno, que empezó con un ejército Ujú. muy, muy grande, pero sabía muy bien cómo darle en la torre a todos, ¿no? O sea, tenía estrategias que para la época no se conocían, como aventar, por ejemplo, primero a la caballería, ¿no? No te adelantes Ah, ok, porque si no me vas a bueno, romper todo lo que yo pero, sé. Ahorita, ahí bueno, quédate con eso y ya. ahorita nos lo Ahorita comentas. le digo a los monitos que me Que te busquen investiguen la película. Hasta Sí, ahí, porque porque si no me vas no... a romper toda la Ya, investigación, ya, si ya, no, ya, ya, me callo. tanto que tardé en trabajar con Genghis Khan, Sí, sí, sí. Sí, como no, para que me la rompas con tu sí, no, comentario, no, ¿eh? perdón. Pero, por cierto, mira, me estoy dando cuenta de algo. Los rolleros me han visto cambiar de look a lo largo de todas las temporadas. Ahorita ya Sí. estoy pelón, mis queridos rolleros. Entonces, Y yo ahorita, sigo en la misma, pero con el cabello más largo. sí, ya un poquito. Pero bueno, dale, Bueno, yo ahorita les pido por... continuamos con la historia de Temujin. Al principio voy a hablar mucho sobre y mencionarlo y nombrarlo como Temujin porque ese era realmente su nombre. Genghis Khan, vamos a ver más adelante por qué se le conoce o por qué se le bautiza con ese nombre, ¿ok? Temujin, nacido en el seno del noble linaje de los Borchiguines o Borchiguines, no sé cómo se pronuncia, acuérdense que estos nombres son extraños, que era un clan de orgullosos canes mongoles que se consideraban descendientes de la unión divina de un lobo gris y una corza blanca. Temujin, que significa hierro, herrero o acero, era hijo de Yesugei, líder o Khan del clan mongol, Qiyant. El clan mongol del que pertenecía se llamaba Qiyant. Nace aproximadamente en el año 1162. Recordemos que no hay como registros muy exactos de los nacimientos, pero más o menos aproximadamente en ese año, en la comarca de Deliun Boldog, en la actual frontera mongola rusa. Uh-huh. Temujin vivía con su padre Yasugei y su madre Joelun, tres hermanos, Hazar, Hachun y Temue, y su hermana Temulen, así como la segunda esposa o concubina de su padre y dos medios hermanos, Bekter y Belgute. Se acostumbraba a que vivieran todos así, ¿no? O sea, tenías una concubina o otra esposa o tres esposas y todas vivían juntas, ¿no? Que de hecho era como que parte de la cultura de esa época, de Sí, los, de los mongoles. ajá. Exacto. Cuando Temujin tenía alrededor de 9 años, su padre lo llevó a la tribu Kongirat, donde le había arreglado un matrimonio con una niña llamada Borte. La idea era que se pondría a trabajar para la tribu de su prometida hasta que alcanzara la edad adecuada para casarse, que era a los 12 años, ¿no? O sea, a los 9 ya lo llevó a la tribu de la prometida, ahí se iba a quedar, iba a vivir con ellos, iba a trabajar y a los 12 años se iban a casar. Estas prácticas ayudaban a forjar alianzas a través del matrimonio y haciendo gestos de buena voluntad porque pues te doy a mi hijo para que se case con tu hija y ahí lo cual me agradó que no fuera la hija que fuera a vivir a la tribu del marido, ¿eh? Eso está interesante. Otra, Bueno, es que ajá, también recordemos que en aquellas épocas había un, entre comillas, empoderamiento de la mujer. sí. Ujú. Se le daba mucha prioridad a los pensamientos y a las cosas que la mujer dijera. De hecho, ahorita lo vamos a ver también. Otra práctica de estas tribus era la de que todo niño debía aprender habilidades como la equitación, el pastoreo y la caza. Desde la edad de los 2 o 3 años, se dice que los niños eran asegurados a los caballos para que aprendieran a manejar al animal sin caerse. Y esto fue algo que caracterizaba a los mongoles, una equitación perfecta. O sea, ya desde los 2 o 3 años ya los amarraban así como tipo andadera al caballo y órale, tienes que saber manejar el caballo, ¿no? De hecho, estos güeyes eran tan buenos que podían ir en el caballo con el arco. Sí, Y de hecho hasta exactamente. se montaban nada más de un ladito y... De hecho, todas esas escenas las pueden ver en esa serie que les Ujú. digo, porque sí pasan, representan esa parte de Ya, los mongoles. ya encontré la película. La película se Ajá. llama Mongol, el emperador. Ah, ok. Es del 2007. Está muy buena. Tiene escenas que sí rayan en lo que probablemente pudo haber sido. Algunas medio Como todas. mamastróficas, Ajá. pero está buena. O sea, sí, Ok. chéquenla y se la recomiendo. Bueno, tomen muy en cuenta este dato de los caballos.
de que era muy era muy bueno en la equitación, ¿ok? Porque pues desde los 2, 3 años aprenden a andar en caballo. Tómenlo en cuenta, al ratito lo vamos a ver. Después de haber sido entregado a los Congirat, Temujin le dijo adiós a su padre, pero no sabía que sería un adiós para siempre, porque en el viaje de regreso a su tribu, Yesugei se encontró con un grupo de tártaros, que eran los enemigos históricos de los mongoles y eran provenientes de la Rusia moderna. Los tártaros le pidieron a Yesugei que se sentara a comer con ellos como símbolo de reconciliación, pero era una trampa, ya que le dieron comida envenenada y esto como un acto de venganza por la agresión anterior. Entonces los tártaros le pidieron a Yesugei que comiera con ellos, y pues en ese entonces, bueno, siempre ese tipo de tribus eran así como de no puedo despreciar la comida, ¿no? Y entonces él nunca se imaginó que pues lo iban a envenenar. O tal vez sí se lo imaginaba, pero pues no. Al enterarse de la muerte de su padre, Temujin abandonó su nuevo hogar, es decir, la tribu de la prometida, y volvió a su propia tribu, donde esperaba tomar el lugar de su padre. Obviamente, ¿no? Pero encontró que su madre, sus hermanos, la otra esposa de su padre y sus hermanastros, sus medios hermanos, habían sido expulsados por la familia rival, es decir, los Taichut, quienes vieron esta oportunidad de la muerte de Yesugei para tomar el control de la tribu. Además de que pues Temujin era muy joven, ¿no? 9 años, entonces dijeron, no, es demasiado pequeño para tomarla a cargo la tribu, entonces la tomamos nosotros. Al ocurrir esto, la familia de Temujin y él mismo tuvieron que vivir una vida de carencias y sin la protección de la tribu, pues fueron expulsados de ella. Temujin se impuso a sí mismo como líder de la familia y ellos cazaban, pescaban y buscaban sustento y mantenían ovejas. Su madre, Joelun, le inculcó el sentido de su importancia en el mundo y una apasionada determinación por vengar a su padre. Además de la pérdida de su papel legítimo dentro de la tribu. La madre fue la que le inculcó el tener que vengar al papá, tener que ir a vengar el que la hayan sustituido en la tribu y que él tenía una importancia en el mundo grandísima. Su madre fue como la que estuvo muy involucrada precisamente en todo el pensamiento conquistador de Temujin. A pesar de sus dificultades, Temujin impuso autoridad rápidamente, aunque en poco tiempo notó una amenaza directa de su medio hermano Bekter, quien consideraba sustituir a Temujin casándose con la madre de este. Se acostumbraba mucho, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo me caso con tu mamá y automáticamente yo ya subo al poder. Entonces Temujin no estaba dispuesto a ser sustituido nuevamente, por lo que un día se fue de casa con su medio hermano y lo mató. Y con esto mandó un claro mensaje a toda su familia de que su autoridad no iba a ser cuestionada. No se pasen de idiotas. ¿Soy yo o no es nadie? Pero su vida fue una vida llena de amenazas. A los 13 años fue capturado por los Taichut, la familia rival que lo había sustituido. Los enemigos que se quedaron con su tribu lo secuestraron, lo mantuvieron como esclavo durante 1 año, hasta que en una noche de fiesta consiguió golpear a un guardia y escapar. Sí, o sea, dijo, pero la esperanza, ven ahí, la esperanza es lo último que muere, y la paciencia. En 1178 se casó con Borte, asegurando la alianza con la tribu Congirat, la misma que le habían prometido, con ella se casó. Borte permanecería como su fiel esposa, aunque él tuviera muchas otras más. Se dice que tuvo 500 esposas y muchas concubinas, pero Borte y los hijos que tuvo con ella eran los únicos legítimos. Pero no, pues con razón tiene un pinche ejército enorme, pues imagínate. Pero el hecho de que Borte permaneciera fiel y sin decir nada sobre sus muchas otras esposas, a mi parecer, tiene que ver con el hecho de que algunos meses después de que se casaran, Borte fue capturada y secuestrada por el pueblo Merkit. La casaron con uno de los principales miembros de la tribu, como un símbolo de venganza hacia el padre de Temujin, quien había hecho lo mismo con Joelin, su madre, que era originaria de Merkit.
Su madre fue secuestrada por su padre, se casó con ella y entonces el pueblo de Merkit, o el clan de Merkit, se guardó esa venganza. Entonces, este tipo y muchos otros tipos de insultos entre las tribus mongolas no eran fáciles de olvidar y mucho menos de perdonar. Aunque hubieran pasado ya muchas generaciones, se seguían manteniendo en la mente y se tenían que cobrar, sí o sí. Eran como muy vengativos y muy, ¿cómo se dice? Muy, se me fue la Vendetta, palabra. vendetta, vendetta. Sí, o sea, era, voy a esperar, no me importa cuántas generaciones, pero voy a vengar lo que tu tribu le hizo a mi tribu, ¿no? O que tu padre le hizo a mi padre. Esto es como una especie de película llamada Karate Kid y Cobra Kai, ¿no? En la que Temujin, si peleas te quedas con el dojo. bueno, eh, Sí, o ya sea, si te veremos. das cuenta, pues así es, ¿no? O Sí, sea, sí, tú porque te... no lo superan. O sea, la venganza es la venganza y son muy perseverantes y dicen, no me importa, y son muy pacientes, porque esperan hasta el momento en el que lo logran y lo hacen y son muy vengativos. Y que además seguramente los pueblos eran como de 2 por 2, 2 metros cuadrados por 2 metros cuadrados, entonces estaban enfrente del otro, ¿no? Entonces era así como Casi. de, bueno, Pero Temujin, después de secuestrar a su esposa, Borte, había empezado a reunir amigos y aliados de su padre, quienes lucharon junto con él para recuperar a Borte, y lo lograron, pero ella estaba embarazada. No se sabía si era o no de Temujin. Sin embargo, él lo aceptó como su hijo. ujú, Por eso creo, en lo personal, que Borte no lo dejó, porque al no saber si era o no era hijo de Temujin y Temujin lo aceptó, Borte ujú. no tenía cara con qué decirle que no se casara con otras, ¿no? Entonces, eso es lo que yo considero del por qué le aguantó 500 esposas. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es mi opinión personal. Gracias a este triunfo, fue conformando un ejército de aliados que llegaría a ser de las más exitosas fuerzas militares. Al principio, como tú lo dijiste, no tenía un gran ejército, empezó con poquitas personas y sobre todo con personas allegadas a su padre. Uno de Ujú. los más importantes aliados de Temujin era Togrul, un anda o hermano de sangre de su padre. Antes se les consideraba andas. Por ejemplo, tu mejor amigo era tu anda y era un hermano de sangre, una persona que iba a estar en todo momento a tu lado y que cuando lo necesitaras, él daba la vida por ti. Esos eran los andas. Togrul era el gobernante de la tribu Koray, uno de los líderes más poderosos y ricos de las tribus mongolas. Él le proporcionó un gran ejército superior a 20,000 hombres Ujú. para empezar a hacer sus conquistas. Más que conquistas, él se lo dio para que vengara a su padre, pero después tendría que, hubo ahí que se le voltearon las cosas a Togrul. Con el paso del tiempo, Temujin había formado alianzas con muchas tribus y se estaba volviendo muy popular. En el año 1186 fue elegido como el Khan de los mongoles, es decir, el líder de todo el pueblo mongol. Aquí es muy importante que tomemos en consideración esta parte porque Togrul y otro, su mejor amigo, no recuerdo ahorita el nombre, eh, primero lo apoyaron, lo ayudaron, le dieron hombres, lo Ujú. acompañaron, pero cuando se empezaron a dar cuenta que él empezaba a crecer y él empezaba a ver otras cosas que no les convenía con el pensamiento Ujú. que tenían ellos y que sabían que al final de cuentas iban a tener que rendirle cuentas a él y ya no ellos iban a ser líderes, Ujú. ya no les pareció y se le voltearon y se pusieron en contra de Temujin. Lo de siempre, Tam la misma historia de toda la vida. sí, y pues es que cuando tienes poder, ansías más, ¿no? Y como a él su madre le inculcó que era una parte muy importante en el mundo y que su misión casi casi era eso, pues entonces tenía ese ideal, ¿no? Estoy especial. De hecho, también hay una historia de un pastor, me parece, que se encuentra en el camino cuando le roban los caballos. Le roban David. los caballos y se encuentra con este señor y este señor le dice hacia dónde se dirigieron los que le robaron el caballo. Cuando lo recupera, pasa otra vez de regreso, lo ve y entonces este señor deja esposa, deja familia, deja todo por seguir a Temujin. Y mucha gente hacía eso, dejaba todo por seguir a Temujin. Y ese señor que encontró en el camino fue uno de sus más allegados. Ok, sí, pues se lo encontré en el camino.
Fue alrededor del año 1197 que Temujin tuvo la oportunidad de vengar la muerte de su padre. Por Junto fin. con la dinastía, por fin, junto con la dinastía Jin o Yunchen, algunas tribus, e incluyendo la de Elanda de su padre, derrotaron a los tártaros. Temujin ordenó que cada hombre tártaro que fuera más alto que una rueda de carreta fuera asesinado. Los niños eran puestos bajo su custodia. Esta técnica la utilizó durante años. Si el hombre era más alto que la rueda de una carreta, bye, moría. Si era más pequeño que la rueda de la carreta, que es decir, los niños, se quedaban bajo su custodia y eran puestos al ejército. ¿Qué tal que era un enano? Pues se quedaba en el ejército. Pero eran entrenados y eran fieles a Temujin. Sí, pues sí, le salvó la vida. Su reputación como temible guerrero, estratega militar y un implacable líder lo precedía. Después de esta batalla tuvo el apoyo de las 3 tribus mongolas más poderosas. ¿Por qué? Pues porque vieron que pudo atacar a los tártaros, vengó a su padre, salvó a su esposa y empezaba a ser ya el kan de los mongoles. Temujin tenía una tarea casi imposible, ya que él decidió y deseaba unificar a todas las tribus mongolas bajo un liderazgo imposible, porque estas tribus compartían la historia de violencia, de venganza y una constante competición por más poder. Entonces, imagínense unir a los clanes que se la pasaban vengándose porque lo que me hiciste, porque si me robaste, porque si te bla, 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 y aparte porque había mucha violencia y porque aparte competían por tener el poder. Entonces era algo completamente imposible. Que aparte, si te das cuenta, como que estas zonas siempre han tenido esa misma pelea, ¿no? O sea, ver quién puede dominar al de enfrente o al de atrás, ¿no? Sí, O al ellos son vecino. constante poder y venganza, ¿no? Y entonces ellos querían no solamente unificar a todas las tribus mongolas, sino tener todo el poder, porque lo que Temujin veía como el verdadero poder era que, de que el verdadero poder vendría solamente de la unión. Si había unión, pues ahí iba a haber poder. Por eso lo quería hacer. En esta lucha por unir a las tribus mongolas, sintetizó todas las tradiciones mongolas de diferentes tribus y trató de crear un lenguaje común, jurídico y administrativo para que todas las tribus se asociaran y pudieran sentirse dentro de un mismo estado. O sea, no fue alguien que impuso, al contrario, adoptó. De lo que él tenía, llegaba una tribu, conquistaba y adoptaba. Llegaba otra tribu, conquistaba y adoptaba. Y esas cosas que adoptaba las unía a lo que ya llevaba y hacían un lenguaje común, lo cual pues ayudó mucho para poderlos otra vez sentir esta unidad, ¿no? Con estas nuevas estrategias recompensaba la lealtad y le daba oportunidades a la gente de prosperar, basándose en el trabajo duro y en el mérito. Cada tribu aumentaba tanto sus números como sus arcas, y los soldados en el ejército de Temujin podían quedarse con la mayor parte de los botines que saqueaba, hasta que el enemigo era totalmente derrotado, y esta oportunidad de beneficiarse económicamente era un gran factor motivacional, porque como Temujin no era como de que todo es para mí y yo reparto poquito para los demás, al contrario, era todo es para los soldados y vamos a dividirlo en partes iguales, incluyéndome a mí. O sea, si nos toca de a 10 a todos. Él nunca se sintió superior. Bueno, era superior, pero frente a sus seguidores, frente a los que él lideraba, no había esta división de poder. Se sabía superior y por eso a lo mejor no impartía terror, porque él se sabía superior. Es que ahí viene, ahorita les voy a decir por qué nunca hizo estas divisiones. Habiendo sometido y aclamado la victoria ante todas las tribus mongolas, Temujin garantizó un acuerdo de paz. En 1206 los líderes tribales se juntaron para honrar a Temujin con el título de Genghis Khan. Genghis proviene de la raíz mongola chin, con el significado de fuerte, firme, inconmovible o universal, y el término Khan, que etimológicamente significa rey o sangre en mongol, y esto daba como resultado rey universal. Como en esa época se pensaba que la tierra era una vasta llanura rodeada de agua, se le denominó también señor de todos los océanos. Esta nueva identidad no se basaba solo en política, sino en la religión. La religión del pueblo mongol era el tengrismo o tengrianismo,
que era una práctica chamánica. Los chamanes anunciaron que Genghis Khan era un representante del dios principal mismo, Monco-Tep-Tengri, el eterno cielo azul o Padre Celestial, Dios que daba la vida y la muerte con poder absoluto sobre el universo. Por eso es que él decidía si vivías o morías. Los chamanes creían que los animales y los objetos tenían un alma o ánima y que había diferentes menjurjes que los hacían entrar en trance para comunicarse con esos espíritus. E incluso sacrificaban animales para tomarse su sangre y poder adquirir los poderes o la fuerza de ese animal. Recuerdo que en la serie que les digo, que les recomendé de Arthur, hay precisamente estas escenas en donde están los chamanes haciendo como estos rituales, se empapan de sangre, toman sangre de un animal, se lo vacían al Khan o a la persona que está como líder en ese momento de esta zona de la tribu, se la dan a beber y con eso se supone que adquiere el poder de ese animal. Eso es lo que se creía en esta religión. Y obviamente se creía que Genghis Khan era pues como una extensión del dios, de este dios Monco-Tep Tengri. Y se hacían bailes y se hacían sacrificios para este dios, porque eso también le daba más fuerza a Genghis Khan. Yo siempre tenía la duda, el Khan se fue heredando, ¿verdad? El mote Khan. Sí, porque de hecho sus hijos, los hijos que tuvo con Borte, fueron los únicos en la línea de sucesión, fueron los únicos que se quedaron. No podía subir a alguien más que no fuera su hijo. A lo mejor había hijos bastardos, pero los hijos bastardos no subían a un poder, solamente su línea directa. Los vástagos reales. Exactamente. Y sí, de hecho, creo que hay más de 500,000 o millones de personas que son descendientes de Genghis Khan. Pues si tuvo 500 esposas, imagínense cuántos hijos tuvo con ellas, cuántas concubinas, y de esas cuántos hijos, y de esos hijos cuántos nietos, y esos cuántos nietos, cuántos, bla, 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 bla. Entonces, o sea, Oliver Khan podría ser un Khan. No. No. Ese solamente era un título, más no creo que sea como apellido, pero puede ser. Igual, no lo sé. Algunos enemigos eran capturados e incorporados al ejército mongol, a menudo a posiciones de autoridad. Los convencían como de, mira, te conviene, únete al ejército y vas a ser alguien, un general o alguien de alto rango. Nunca los ponían como bajos rangos, eran altos rangos. ¿Esto por qué? Porque esto le daba a Genghis Khan un grupo más amplio de hombres de donde podía seleccionar sus más habilidosos comandantes, además de obtener información interna sobre la cultura y el funcionamiento de los estados enemigos. Muchos sí aceptaban y se quedaban con él y eran personas que estaban en altos rangos y le daban información sobre la tribu, y a algunos otros no lo hacían, ¿no? De hecho, otra vez repito, en esa serie lo van a encontrar, en esa serie hay uno que se infiltra y pasa información, y a Arthur le proponen ser parte de, y él dice, no, yo soy fiel a mi tribu, bueno, mi tribu. Sí, a mi pueblo. Entonces, era importante para él tener a su enemigo cerca. Recuerden esa frase de ten a tu enemigo cerca, a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Que un enemigo de alto estatus dimitiera hacia su bando también lo ayudó a obtener la lealtad de aquellos a quienes conquistaba, y a menudo los alentó a entregarse sin la necesidad de conquistarlos. Si estoy viendo que mi líder o a quien yo sigo se une a ellos, entonces yo me uno a ellos. Únete o muere. Se basa en el talento y la lealtad, o sea, se basó en el talento y la lealtad de las personas para delegar cosas. Sus comandantes y oficiales eran 4, conocidos como los 4 perros de la guerra Mukali. De la guerra. Era Mukali, Yebe, Subota y Yelme. Eran sus 4 perros, ¿no? Así él los llamaba, ¿no? Sí, no crean que llegaba. ¿Y qué pasó, perro? No. Ninguno de ellos en esta posición subió o obtuvo esta posición por conexiones religiosas, posición en las tribus o clanes. Todos llegaron a esa posición por sus méritos propios, sus acciones en combate y por su apoyo y fidelidad. O sea, nada de conectes, no. Subieron por méritos.
Combatió para ganarse el apoyo y lealtad de las tribus. Por su valentía inspiraba y hacía que lo siguieran. Su personalidad lo convertía en una persona valiente y durante los combates sufría también muchas heridas, porque como él se metía, él no era como que yo estoy atrás y ahora le eches ustedes, no, él entraba también a los combates. Aquí este es el punto en donde yo les decía, ¿por qué lo seguían tanto? ¿Por qué repartía en partes iguales? Porque era modesto, porque le interesaba compartir el estilo de vida de sus soldados, dormía, comía y hablaba igual que sus soldados, compartía sacrificios con ellos, los recompensaba con diferentes premios y regalos, sobre todo mujeres de los pueblos conquistados, dinero, rollos de seda, plata, caballos, incluso algunos de ellos los casó con princesas chinas o persas para que pudieran tener conexiones con esos lugares conquistados. Veía esta práctica de modestia como una manera de mantener el poder. Nunca confundió sus espejismos y las leyendas que se crearon en torno a él y creía que al creerse más o confundirse con el poder, podría hacer que lo traicionaran en cualquier momento. Por eso debía mantener la legitimidad poniendo el ejemplo y no solo por el prestigio. Él decía, si yo me hago un igual con mi gente, no va a haber quien me quiera derrocar porque van a decir, él no se cree más, él es un igual conmigo. ¿Ah? Que hay algunos que lo hacen, ¿no? Todavía. Bueno, mi compa no era guapo, pero pendejo no era. O sea, No. guapo no era, pero pendejo no era. Y además les llegó por donde sabía que les iba a convencer más. Mujeres, dinero y obviamente una posición fuerte Caballos. en el ejército, ¿no? O sea, Ajá. te digo, guapo no era, pero pendejo, Era un muy buen líder. sí. Definitivamente era un muy buen líder porque la gente lo seguía. No, él no dirigía, él actuaba y la gente lo seguía a lo que actuaba. Entonces era muy buen líder. Él vivía en una yurta, que es más o menos como lo que tienes tú en la parte de atrás. Eso. Esto. Que parece tinaco, eso es. Eso, ajá. Vivía en una yurta de un segundo porque se me movió aquí, que es el tipo de tienda mongola, que era, bueno, en este caso que la que tú tienes no está cubierta de pieles de animales, pero en ese tiempo era cubierta de pieles de animales, y tenían inmensos harems, y sus concubinas les servían como monedas de cambio o contratos. Ah, no, pues obvio. Algunas que eran sus esclavas, literal, pues ellas sí les servían la comida, las trataba mal, o sea, porque ellas no querían estar con él. Las que sí, obviamente por conveniencia, pues tenían otro tipo de privilegios, ¿verdad? Como todo en la vida. Como todo en la vida. Temujin o Genghis Khan, ya en este momento, ya vamos a cambiar de Temujin a Genghis Khan porque ya se le conoce como Genghis Khan, no iniciaba las invasiones porque sí, no improvisaba, todo lo organizaba, comandaba expediciones con una logística impresionante. Se dice que a veces mandaba ejércitos de 100,000 soldados a diferentes frentes. O sea, conquistaba tierras al mismo tiempo y porque mandaba ya en este momento ya el ejército de él ya era vasto. Inspiraba temor, creaba una guerra psicológica, aterrorizaba y masacraba pueblos enteros. Tenía la imagen de un ser sanguinario. De hecho, hay escenas en la serie en donde se ve precisamente que llegan a quemar el pueblo completo. O sea, quemar, no atacar, no, o sea, quemar. Mujeres, niños, adultos mayores, todo lo que hubiera, terminaban en cenizas. Y De eso hecho, hacía que el pueblo que siguiera dijera, o me entrego, o me va a pasar lo mismo. de hecho la forma de ataque de Khan es muy como lo que empezó a pasar en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes y los rusos, ¿no? Que era, voy a joder a un pueblo para que ese pueblo vaya y le diga al siguiente, y ese a su vez corra para el otro y le digan, ahí vienen, y están haciendo esto, 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 cuando a lo mejor sí lo hacías, pero solamente lo iba a hacer con un pueblo, no con los tres, porque no iba a ser lógico quemar los tres pueblos, o sea, quemabas uno, de ese pueblo corrían al otro, la gente decía, ay, nos están quemando la casa, pues córranle, vámonos al más lejano, y así se iba llevando la palabra. La guerra psicológica de Khan era muy, muy, muy buena en ese sentido, porque además, vaya, el mover a tanta gente
O sea, ahorita a lo mejor pensamos, hay 100,000 soldados, ¿no? Pues a lo mejor lo que entran en 2 estadios de fútbol. Sí, güey, pero para la época, mover toda esa gente, darles alimento, darles casa, darle sustento a todos, era un rollo. Entonces, obviamente, para mí como líder era más fácil decir, voy a meterle miedo para que cuando yo llegue ya estén arrodillados. Y ya lo único que tenga que hacer es el que se levante, pum, le doy un machetazo y lo mato. Y se Sí, acabó, ¿no? En lo que sí. llegan mis 100,000 cabrones que vienen atrás. O Y la sea, verdad es que que creo yo que el éxito de Genghis Khan fue precisamente esa guerra psicológica que ujú, hacía a los pueblos. Ya no tanto el que llegara a atacar, o sea, digo, sí hubo muchísimas ciudades y muchísimos pueblos que murieron o quemados o masacrados de alguna forma, pero más que otra cosa, terminaron entregando muchas de las tribus precisamente por esa guerra psicológica, porque a un pueblito chiquito, tal vez de, ¿qué les gusta? 20 personas, las habían quemado vivas o las habían metido en aceite o las habían, lo que ustedes gusten y manden. Y un pueblo más grande, de más de 20 personas, dijeron, ese pueblito de 20 personas los mataron de esa manera, nos pueden matar a nosotros igual. O te entregas o te vuelves parte de ellos o traicionas a tu pueblo. Y esa parte de jugar con las emociones, digo, era algo impresionante que lo manejaba bastante bien y que les enseñó tanto a sus 4 perros como a sus demás seguidores a realizarlo, porque todos tenían la misma idea, la misma co- forma de jugar con las emociones de las personas, ¿no? y digo, ahorita a lo mejor ya paulatinamente llegarás a ese punto cuando ya son las batallas más chonchas, que además el güey seguía con la parte psicológica que ahorita explico por qué, pero ahorita probablemente tú A, lo toques. a, a grandes rasgos les hablaré de las más importantes Ujú. porque en verdad si yo me fuera una por una de todas esas batallas, de No, son todas esas muchas. conquistas, digo, no Ujú. acabaríamos. El No. señor vivió hasta los 60 y tantos años, 70 y Y seguía tantos, o haciendo sea, ya, guerra. ajá, y él seguía combatiendo. Ujú. Entonces, sí es como, de hecho hay varias fuentes que les voy a poner ahí de la historia de los mongoles es una, y hay otro libro del que me basé, no recuerdo ahorita el nombre, Ujú. de la fuente de donde tomé un poquito más de información. Pero en esas dos, la historia de los mongoles y esta que les voy a poner, y otra que compartió Juan Camilo Vergara en su conferencia, que también Ujú. viene en inglés. La verdad, yo ahí sí no me quise meter mucho porque no soy tan buena con el inglés. Y aparte, pues son muchos tecnicismos, ¿no? Pero en la historia de los mongoles, digamos que es un poco eh, como el cantar de los cantares, son así más o menos, así lo vi yo, como ciertas historias o contadas, Leyendas. ajá, como tipo leyendas, pero te explican de una manera muy, muy, muy precisa todas estas batallas que tuvo Genghis Khan. Entonces, también si yo me metía mucho en contarles cada una de las, de hecho, lo poquito que siento que ya me extendí como mucho en la historia, pero es parte de lo que es su vida y cómo es que se conformó. De hecho, tampoco les entré como en profundidad el pleito que tuvo con su mejor amigo, el pleito que tuvo con el anda de su papá, porque son dos historias que se llevan o sea, se llevan mucha información, es mucha información, desde cómo fue traicionado, por qué fue traicionado, cómo se Mira, unieron, por qué es se muy, unieron. es muy simple. Yo siempre he dicho que la vida en aquellos tiempos, o sea, en los miles, antes de llegar a los 400 o los 500, ¿no? Ujú. La vida era muy sencilla. O sea, te levantabas un buen pinche día y era, voy a buscar qué comer, qué cenar, y si no estoy buscando qué comer o qué cenar o qué sembrar, me voy a reproducir, y si no me voy a reproducir, me voy a la guerra. Entonces, prácticamente en esas cosas se basaba la vida en todo ese tiempo, ¿no? Era muy sencilla, entre comillas, ¿no? Y quiero decir sencilla porque obviamente pues, solamente te dedicabas a eso. Ya más adelante, en los 1200, en los 1300, ya eras el herrero y el herrero ya tenía responsabilidades, el carpintero ya Sí, tenía era un poquito más, responsabilidades. claro. Entonces ya había una vida más constante, ¿no? Pero No, aquí era muy sencillo. y O aparte sea, también estas ideas de venganza, estas ideas de la violencia tan tangible como era en esos tiempos, a ver, pues te pero, hacían a ver, ponte, o es vives o mueres. ponte a pensar también, o sea, ¿qué haces 24 pinches horas del día? O sea, ver cómo le voy a meter la estaca por la boca y ver cómo le sale por la nuca, no, porque no va a salir. Ah, entonces se la voy a meter en el estómago para que les haga por la espalda. Ah, sí, sí, pues, sí se pudo, lo voy a hacer, ¿no?
Entonces, realmente la mente como que iba maquinando, ¿no? A ver, si le vuelo la cabeza, ¿cómo se la tengo que volar? Es ¿Derecha, en como yo diagonal? siempre le digo a las alumnas, ¿no? Ahorita con la tecnología tú dices, ¿cómo se empala? Y ya te muestran un esquema de cómo empalar. Sí, pero para... Antes no te decían, ¿cómo se empala? Pues a lo mejor primero empalabas a uno y lo dejabas agonizando porque no lo empalabas bien, ¿no? Y hasta que encontrabas el clavo de cómo empalar. Entonces, Mira, realmente así era la vida antes, tenías que prueba, yo siempre he ensayo dicho y que error, ¿no? yo siempre he dicho que si Vlad el Empalador viviera en esta época, sería el mejor youtuber. O sea, imagínate todos los tutoriales que te sacaría, porque obviamente, o sea, eso es lo que te quiero llevar. O sea, ¿qué más podías hacer? ¿No? O sea, ¿cómo le puedo hacer más daño? No, pues lo voy a llenar de miel y lo voy a aventar a las abejas y los gusanos. Oye, güey, pues no lo va a matar, no, pero va a sufrir, ¿no? Entonces, medianamente iban maquinando a ver qué hacían para que Ujú. muriera más rápido, muriera más lento, para que sufriera, para que no sufriera, para que la esposa lo viera y sufriera con él. Entonces, híjole, decir que un señor de 60 años ahorita, en la actualidad, se puede ir a la guerra es imposible. Que en aquella época dijeras, el señor de 60 años se sube al caballo y mata a diestra y siniestra, es muy probable y muy posible. ¿Por qué? Porque el señor estaba entero. Sí. Y de hecho, parte de la tradición que hace su mejor amigo, o su anda, porque en este caso era su anda, Ujú. su hermano de sangre, cuando lo capturan, cuando derrotan al ejército de su anda, le dice, te perdono si te unes a mí, eres Ujú. mi mejor amigo, eres mi hermano de sangre, no te puedo dejar, y él le dice, no, porque tus ideales no son mis ideales. Y entonces, pues, ¿no? Entonces, toda esa historia que va detrás del anda de su papá, de su propio anda y demás, es muchísimo. Entonces, ahí en esas fuentes que les voy a poner, podrán investigarlas, podrán leerlas, y en verdad Ujú. es muy interesante. Pero si yo ahorita lo tomaba, no nos No, no, llevamos no, una hora. no, Llevamos 2, 3, 4 o hasta no, no, 5. no. ¿No? O sea, digo, si la investigación, acá el Sí, señor ya me no. estaba regañando porque me tardé mucho en hacerla, imagínense, imagínense. Es que luego editar es una bronca, pero bueno. Ajá. Pero bueno, en el año 2009, 1209, Dije, ah, cabrón, este güey tiene como 3 millones de años. no, perdón, Sigue, sigue en Mongolia 1209, su pinche caballo conquistando pueblos. perdón, un error. En el año 1209 tuvo lugar una gran invasión a un pequeño estado chino en donde hizo uso de dos de sus tácticas. La primera era enviar un largo número de arqueros montados, que era lo que decías, estos arqueros que iban en el caballo y podían estar al mismo tiempo que cabalgaban lanzando flechas. Soldados de caballería con habilidades de arquería finamente pulidos, que eran capaces de cubrir distancias rápidamente y disparar en movimiento. La segunda táctica fue la de una falsa retirada. Esto daba la falsa esperanza de que los hombres de Genghis Khan se estaban retirando y permitió a los mongoles volver y usar el elemento sorpresa para exitosamente poner la ciudad bajo su asedio. Esto eran dos tácticas que a él le encantaba hacerlas, ¿no? O sea, y de hecho se las implementó a todos sus perros, ¿no? O sea, decía, vamos a echar primero a los arqueros montados, vamos a espantar a la gente, ya que estén todos espantados, nos retiramos, pero la retirada era solamente de la primer periferia o del primer diámetro, porque en los siguientes diámetros o en las siguientes periferias había gente que estaba escondida, estaba debajo de la tierra cubierto con hierbas o con lodo o lo que fuera, y arqueros en los árboles para que en cuanto se dijera, ah, ya nos salvamos, salieran y el elemento sorpresa, ¿no? De Estas hecho, eran sus tácticas. había otra que también causaba mucho terror, que la ocupaba mucho, que era lanzar a estos arqueros Uh -huh. en caballo. Hacía una lluvia De de flechas. flechas, iban los caballos, caían, ¿no? Y los atacaban a los que estaban en los caballos, regresaban y decían, ah, huevo, ya maté, y maté a 3, ¿no? ¿Tú cuántos mataste? No, pues que a 5. Ah, ok. Regresaban los caballos, volvía la lluvia de flechas, salían estos güeyes y el caballo que regresaba sin jinete regresaba a la batalla con un jinete. Entonces era como de, a ¿Y en ver, qué momento, no? ¿cómo si yo maté a este güey, no? Entonces lo volvían a matar, volvían a regresar otra vez y era como de, pues es que este ejército nunca se acaba, ¿no? Porque aparte como todos eran iguales, entonces Pero, pensabas que ya lo habías matado y no, era otro. pero esa técnica de la escondida se refleja mucho en la película que les digo. Y en la De hecho, serie. están en una llanura, están en una llanura y se retiran y pues toda la gente va atrás, así que, ah, güey, ya les ganamos y de repente salen de la llanura y mocos, güey, se los llevan a todos, ¿no? Pero
son técnicas que, por ejemplo, bueno, posterior y anterior no existían, ¿no? Porque anteriormente era de, pues, todos a darse con la espada y con la lanza, y el Royal Rumble, el último que quede en pie, ganó, ¿no? Y en las posteriores guerras era de, pues, primera fila no se muevan y reciban el cañonazo, y el que se mueva, pues ya lo chin Ujú. chin, ¿no? Pero, o sea, realmente tenía ideas muy buenas, ¿no? Que actualmente yo creo que muchos militares la ocupan, ¿no? Que es, no nos aventamos a lo güey, ¿no? Buscamos posiciones y les Y ganamos. buscamos un factor sorpresa, ¿no? Ujú, O un elemento sorpresa. De hecho, ujú, por eso se dice que era muy estratega, o sea, no aventaban nomás ujú, al ejército por aventar. ujú, Entre otras de sus batallas, entre 1211 y 1215 atacó al mayor y más poderoso estado chino, el imperio de la dinastía Jin. ujú, Con 150,000 hombres, conquistó el norte de China y saqueó la actual ciudad de Pekín. En 1218 y 1223, con 200,000 hombres, conquistó ujú. Asia Central, Persia y Afganistán. En 25 años bajo el mando de Genghis Khan, el ejército mongol, ojo con este dato, en 25 años, 25, bajo el mando de Genghis Khan, el ejército mongol conquistó más tierras que el ejército romano en 400 años. O sea, el imperio romano en 400 años conquistó menos que lo que él hizo en 25 años. Bueno, Más and para que se den una idea. here we go again, ¿no? O sea, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que tú tuvieras una estrategia y no era nada más aventar a lo güey a los soldados, ¿no? Y el implementar el efecto terror, pues te daba la ventaja de que, obviamente, como habíamos dicho, ¿no? Atacar un pueblo y los otros dos se te iban a rendir solitos. Entonces, obviamente te ahorrabas la guerra, te ahorrabas a los hombres, y cuando llegaban los 100,000 de atrás ya te ibas por el pueblo grande. Entonces, Exactamente. eran muy buenas estrategias, la verdad, Muy por buena. donde lo quieras ver, era muy buena estratega el güey. Pero pues, como todo inicio tiene su fin. En 1227, con una salud no tan buena y su Ujú, avanzada edad, Genghis ujú, Khan dirigió una campaña contra el reino de Xiaxia, al norte actual de China. En el transcurso de este viaje murió. Se afirma que el día de su muerte fue el 18 de agosto de 1227. ujú. Sobre las causas de su muerte surgieron numerosos rumores. Uno de ellos es que una esclava tanguta, vengando a su esposo ejecutado, lo envenenó. Otra versión afirma que contrajo fiebres mortales debido a la infección de una herida en el pene cuando una Ah, esclava se colocó una pieza de metal en la vagina. También se aseguró que había muerto por una enfermedad incurable a causa del clima. Marco Polo afirmó que murió a causa de una herida que le produjo una flecha envenenada que se le clavó en la rodilla cuando asediaba una fortaleza. Pero la versión más aceptada, por así decirlo, pero que yo no creo, fue la que pudo, más bien, en la que dice que pudo haberse caído de un caballo cuando ya era anciano y participaba en una batalla. Pero esta, como se los digo en lo personal, aunque es la más aceptada, se me hace difícil de aceptar porque recordemos el dato de que los mongoles desde los 2 o 3 años eran expertos jinetes. Entonces, no puedo creer que se haya caído de un caballo. es como si te dijeran que un espartano se murió porque lo pisaron, ¿no? O sea, güey, siendo un espartano que entrenó desde que era bebé, casi casi, o sea, es como que lo pisen y lo maten es poco probable, ¿no? Aunque pues dicen que aunque se hace el mejor, pues tener una falla, ¿no? Entonces, pero Mira, bueno, yo me iría más a lo mejor por la venganza, mm, por la época, por las familias, por la cultura, sí, puede ser. pero me gusta más la idea de que haya muerto en la Blaze of Glory, ¿no? Porque si me dices que murió porque se le enterró la uña, es como de, güey, o sea, Sí, por entonces yo favor, creo que por ¿no? eso la más aceptada es que se cayó del caballo y se murió. Ya Se estaba grande el dice, señor. exacto, se dice que sus generales mantuvieron su muerte en secreto durante algunas semanas mientras trasladaban el cadáver a un campamento a las orillas del río Kerulén, que era su tierra natal, y que durante el viaje, personas que se encontraban, personas que mataban, y lo mismo con caballos que se cruzaban en el cortejo fúnebre. Todos eran pasados por las armas y atravesados por una espada. Y les decían, id a servir a vuestro señor al otro mundo.
pues creían firmemente que el que así muere irá al lugar de la bienaventuranza a servir a su Señor. La misma suerte corrían los caballos. Sus mejores caballos fueron sacrificados para que fueran a servirle en el otro mundo. Cuando llegaron al lugar, entonces fue cuando se anunció la muerte a todo el imperio. El misterioso entierro se llevó a cabo tras una celebración de un gran, gran festival o Irkhudur, donde esclavos, caballos y mujeres fueron sacrificados sobre su tumba. Fray Juan Pierre del Carpine, en la historia de los mongoles, dice que de fallecer el doliente si pertenece a la nobleza, en este caso Genghis Khan, lo entierran a escondidas en el lugar del campo que mejor les parezca. En este caso, aparentemente lo llevaron a su tierra natal. Lo sepultan con una de sus tiendas, sentado en su centro, y delante de él ponen una mesa, una fuente llena de carne y una copa de leche de yegua. Con el cadáver entierran también oro y plata. El carro donde iba el muerto lo rompen y su tienda la destruyen. Nadie se atreve a pronunciar el nombre del difunto hasta la tercera generación. Eso es lo que nos hablan en la historia de los mongoles. Se cree que unos 2,000 trabajadores cavaron la tumba vigilados por cientos de soldados y cuando finalmente acabaron fueron ejecutados. Los mataron. Obvio. Una tradición sostiene que centenares de jinetes cabalgaron sobre la tumba para no dejar huella de su construcción y que después un clan mongol vigiló el lugar día y noche durante años, hasta que el bosque creció sobre ella y la confundió con el paisaje. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, se presupone que la tumba debió de ser un gran agujero de decenas de metros de diámetro y de profundidad. En el centro se depositaría la tienda del Khan, rodeada de carros, mesas, tesoros y ofrendas funerarias. Además, obviamente, del cadáver del Khan se le iba a matar a su yegua favorita, que aquí también es algo muy importante. Era una yegua blanca. Los cuerpos de sus criados y riquezas sin imaginar. Todo eso iba en ese agujero. Pero todo esto no ha sido descubierto. Por eso se los cuento. Por eso lo quise poner como el cierre de esta historia de Genghis Khan. Porque hasta el momento se desconoce el paradero de esta aparente majestuosa tumba. Algunos arqueólogos sueñan con encontrarla y que esté llena de oro y joyas como la de Tutankamón. Esta idea ha provocado que decenas de expediciones se hayan intentado, pero hayan fracasado en su hallazgo. Por eso les expliqué todo esto de que los caballos y que si pasaban y cabalgaban y que si estuvo alguien ahí y hasta que creció el bosque, porque no se sabe. Hay muchas teorías, de hecho Marco Polo fue uno de los que entró en estas teorías, habló de dónde podía ser el lugar donde estaba enterrado. Ha habido algunas noticias y algunos anuncios de que al fin se encontró la tumba de Genghis Khan y resulta que no es de Genghis Khan, sino que es de otro de los príncipes descendientes de Genghis Khan, pero no se conoce su paradero. También se habla sobre algunas tradiciones que se hacen el día de su muerte y que justo ese día aparece una yegua blanca, precisamente, así de la nada, en algunos de los lugares donde probablemente puede estar enterrado Genghis Khan. También se habla de que 500 familias tienen los restos divididos o protegidos o algo así. También se habla de que hay una espada y hay algunos como huesos que probablemente puedan ser de él, pero no hay así se acierta un lugar, no hay alguien que nos diga realmente dónde está su tumba, es un completo misterio y mira, pues así acabó nuestro gran conquistador. Todo se resuelve que es Mongolia y probablemente si existe o si llegó a existir dicha tumba, sí debe ser muy complicado, porque, mira, de entrada a Mongolia no está tan sencillo, ¿no? Entonces, yo me voy más por la teoría de que las familias hayan quedado con parte de los restos, y voy a explicar por qué. Por la tradición, nada más por eso. Tomemos en consideración que es una tradición muy todavía arcaica, ¿no? En que se van pasando las cosas de generación en generación, y no tenían tanto esta decoración o esta tradición de decir vamos a enterrar y vamos a honorar el lugar, ¿no? No era tanto. Yo creo que más bien si la parte de la familia pudiera ser que tal vez también haya crecido el mito, ese también es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay muchos canes. Entonces también
puede pasar como con la leyenda de Ragnar Lothbrok, ¿no? Que muchas veces, muchas de las hazañas de Ragnar se confunden o se cree que fueron las que tuvo Bion, las que tuvo Rollo, cuando en realidad fueron ellos, no fue Ragnar. Entonces, puede pasar por ahí que a lo mejor hayan habido otros 100, 200 canes, pues, por cuántos hijos tuvo, ¿no? Y que pues nada más se fueran pasando el manto, como Batman o como Robin, ¿no? Iban O matando a los Robin, también, los iban viendo la cambiando. parte de la religión chamánica, Ujú. pues que se hayan tomado su sangre, que hayan incluso a lo mejor después de un tiempo ya que estuvieran los huesos molido los huesos y absorbido o se los hayan comido o de alguna forma, porque los chamanes en ese entonces, en esa religión, en ese momento, eran muy creyentes de esta parte de que si tomabas la sangre de esa persona o de ese Las animal, energías. tenías la energía, la fuerza, el vigor, ¿no? Entonces, digo, hay muchas cuestiones ahí también raras, no, hay mucha gente que sigue buscándola y pues la seguirán buscando porque a la fecha no la encuentran. O Entonces, que sea como la de Timur y todas estas, ¿no? Que a lo mejor fueron saqueadas por algún rey loco o algún emperador loco, ¿no? Y pues en secreto, porque al final del día tú puedes defender el secreto de la familia, pero tú nunca sabes algún familiar por ahí ambicioso o algo ha hecho, te ofrezco tanto, dame y el además cuerpo es de mucho tu... poder, ¿no? Demasiado. Era un poder, digo, 25 años logró hacer más que el Imperio Romano en 400, entonces, pues, Pero aquí si lo yo te... impresionante es esta cuestión, ¿no? O sea, de que una persona que por venganza logró llegar a ser el mayor conquistador y el más temible, porque de hecho toda la fecha, tú mencionas a Genghis Khan y automáticamente es una persona pues, que hizo mucho mal, temible Genghis Khan, ¿no? Es que es Gengis Khan y es Aníbal, ¿no? Y creo que también Atila. Por ahí son como que los tres que Sí, tienen encasillados como en bloques aparte, ¿no? Pero vaya, yo siempre he dicho que también los tienen encasillados como esta parte satanizada por la parte psicológica, por la parte del ataque psicológico. Igual también Vlad Tepes, ¿no? Igual también los turcos en su momento, igual también los nórdicos en su momento, ¿no? Hasta hace poco se descubrió que muchas de esas regiones pues no llevaban a cabo esos rituales, sino que nada más era un sector, o que a lo mejor sí empalaban, pero pues no es como que todos, ¿no? Así como de esa solo era tradición, Vlad y nada pero, más, ¿no? ¿no? Como tipo, También lo podemos Pantera decir, por Negra, ¿no? ejemplo, de los cruzados en su momento con la Inquisición, ¿no? O sea, O sea, esas cuestiones de métodos de tortura no eran precisamente algo muy santo. no, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de Pantera Negra, ¿no? Cuando le quiere dar el beso en la mano, no me acuerdo quién es, que le dice, no, no hacemos eso aquí, ¿no? O sea, pues sí, o sea, a lo mejor habrá quien lo haga, porque tiene el mismo título que nosotros, pero nosotros no lo hacemos, ¿no? O sea, no nos confundas, ¿no? O sea, es una buena analogía. Por eso digo que se ha descubierto muchos casos de varias poblaciones que es de, pues toda la vida nos lo vendieron como los, y pues no son, ¿no? Resultó que Como son por manos. ejemplo en el Islam, ¿no? Que son catalogados como que son terroristas, pero Ujú. no, señores, no todas las personas que profesan el Islam son terroristas. No, pero Entonces, bueno, pues esa es la historia de Genghis Khan, espero que te haya gustado, espero que haya valido la pena todas las semanas que tuve para investigar y que me dijiste que cómo, pero no, pero pues es y que, oye, falta, ¿no? Y falta, porque todavía hay sí, mucho más, pero hay que cortarlo por el tiempo, pero ahí están las fuentes, ahí las pueden consultar, revísenlo, a quien le interese, ahí está. La verdad es alguien que no me imaginé, o sea, yo me imaginaba así que era el temible, pero no imaginé todo el por qué era temible y cómo fue que se volvió o que tuvo ese mote, ¿no? Pero bueno, esto es nuestro segundo conquistador. El que sigue también está interesante. No se lo pierdan. No se pierdan todo este mes. Nos faltan todavía dos conquistadores más. Y pues esperemos que les conquisten el corazón como a nosotros. Es que ya se viene acercando el mes de febrero. Tenemos que decir algo bonito. mira, febrero, por lo que estoy viendo en mi calendario, no está como No, muy, no está bueno, amoroso. sí, 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 Pero bueno, coméntenos, compartan, síganos en todas las redes sociales, no se pierdan los rollos ni los rollitos y pues eh, si se portan mal les aparecerá Genghis Khan, ya saben la frase que dijo. Habrás tenido tantos pecados que yo tendré que ser la persona que te aparezca. Así que no pequen porque se les aparecerá Genghis Khan una yoga blanca. y una yuga blanca. Así que
Cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente Conquistador. Bye bye. Bye.